Las 9:36. Les recordamos que a las 10 de la mañana la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dará una rueda de prensa a los medios de comunicación acá en los estudios de Radio Pichincha Universal, Mallorca y Madrid. La ciudadanía, si quiere venir, pues les estamos invitando a que lo hagan a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Luego vamos a sostener un diálogo con el doctor Pablo Tinajero, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, y también está con nosotros Hernán Reyes, docente universitario, para justamente abordar este tema que a nosotros realmente nos causa una indignación que no cabe, que ya no nos cabe en el pecho, como se dice, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero bueno, iniciemos con la parte legal. Así es, vamos a comenzar con el doctor Pablo Tinajero, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Tinajero, buenos días, gracias por venir a nuestros estudios en unos momentos bastante especiales que estamos atravesando como medios de comunicación. Este proceso ha sido tildado por varios juristas como ilegal, como inconstitucional, tomando en cuenta que esta resolución de Arcotel llega en momentos en que se esperaba una audiencia de apelación, tomando en cuenta que ya había una decisión judicial de un juez constitucional que daba la razón al medio, y también una acción de protección que daba la razón a este medio de comunicación. Muchos juristas dicen que el Arcotel se tomó atribuciones que no le competen y que ha caído en desacato. Desde el lado de vista o desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se puede entender esto, doctor? Gracias, buenos días con todos, con los oyentes y con mi con tertulio. Con tertulio del día de hoy, el muy conocido y prestigioso profesor Hernán. Antes que nada, contestar la pregunta, yo no tengo nada más que, creo, juntarme como el que más, en una sola voz, a todas esas voces de todo lado, que han venido de todo lado, de respaldo, de solidaridad y de apoyo total a la radio en este momento tan difícil, que ha significado realmente una cosa en que nosotros, no sé, ya sorpresa en realidad ya no es tanto, ¿no? Porque ustedes han sido uno más de las víctimas de las persecuciones, pero simplemente tengo que sumarme a eso. Y ya en lo jurídico, pues, terrible. Es decir, en nuestro país ya no solo que no se respeta, cada vez volvemos más atrás y la inseguridad jurídica es total. Me parece a mí, es un claro ejemplo de un incumplimiento de una sentencia, ¿no? De sentencia de garantía jurisdiccional, de materia constitucional, y que tiene que ser obviamente pues respetada por todos, nos guste o no nos guste. No se trata de que esté bien o esté mal, más bien hay una sentencia que está en apelación, incluso está vía el órgano regular competente en el trámite del recurso respectivo, y eso se tiene que respetar, pero tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse en todas las instancias del Estado y ante todas las instituciones del Estado, de tal manera que creo yo que los comentarios que han hecho colegas aquí en la radio y en otros escenarios también respecto de esto que está pasando, pues es totalmente censurable, y me parece que la radio tiene todas las herramientas jurídicas para poder ejercer su defensa y defender sus derechos, que los tienen totalmente garantizados, ¿no? Esto evidenciaría también un claro irrespeto por parte del Estado a través de Arcotel de decisiones judiciales. Gravísimo. Mire, que a veces parece que nos olvidamos que existen responsabilidades. El Estado y los funcionarios, dice la Constitución, son responsables. No existe funcionario irresponsable. Y en este sentido, pues, tendrá que acudirse a las instancias legales para establecerse esas responsabilidades, ¿no? Me parece a mí. Estamos también acompañados con el doctor Hernán Reyes, catedrático universitario, experto en temas de comunicación. Doctor Reyes, buenos días. Uno de los motivos o de los argumentos para esta decisión del Arcotel es un informe elaborado por un coronel que asegura que ese medio incumplió algunas disposiciones legales y que con sus contenidos generó discriminación, para empezar, y un atentado contra la seguridad del Estado. Un medio de comunicación que lo que ha hecho es abrir micrófonos para que la gente opine, y entrevistado a voceros de diferentes tendencias políticas durante estos días de convulsión social de octubre. ¿Puede atentar contra la seguridad del Estado? Gracias, buenos días. Primero quisiera manifestar mi total rechazo a este garrotazo que el gobierno nacional está queriendo dar a la libertad de expresión, a una libertad de expresión que el propio gobierno del presidente Moreno dijo respetar
dijo restablecer, acordémonos de sus palabras cuando habló de aires de libertad en este país, y que ahora simplemente aparece después de lo que sucedió en octubre y después del comportamiento que hemos visto de parte del gobierno de Moreno, una raya más al tigre. Me sorprende por un lado, no me sorprende por otro, que hayan actuado de esta manera, dado el discurso que ya el gobierno de Moreno planteó frente a las protestas de octubre. Yo quisiera enmarcar precisamente en esa coyuntura, en ese entorno, esta medida, porque leyendo lo que es esta resolución del Arcotel, uno ve que el origen de todo esto está precisamente en el día 3 de octubre y en una serie de documentaciones y de informes técnicos que inclusive se hicieron en octubre, ahora estamos en enero, donde se, digamos, convergen dos tipos de infracciones aparentemente. La una es contenidos discriminatorios, presuntamente discriminatorios, desde un informe de Cordicom, que creo que ni siquiera el medio lo conoce, el país no lo conoce, no ha sido hecho público, es decir, es como juzgar con documentos debajo de la mesa. Y comunicacionalmente, ¿qué es un contenido discriminatorio? ¿Qué dice la ley de comunicación sobre el contenido discriminatorio? ¿Cómo se califica es el que afecta abiertamente los derechos de una persona en base a su orientación sexual, en base a su identidad de género, en base a su pertenencia territorial, en base a cualquiera de los aspectos que constituyen precisamente los atributos de su personalidad? Si es que una persona es efectivamente afectada en sus derechos y es menospreciada, es inferiorizada, es negativizada, etcétera, efectivamente eso constituye una infracción a la Ley Orgánica de Comunicación. Pero yo quisiera ir más allá. Según las reformas a la Ley de Comunicación que se implantaron el año pasado, que se aplicaron el año pasado y se aprobaron por la legislatura, no existe sanción administrativa. Y eso fue una de las grandes propagandas que el gobierno hizo de giro con respecto al gobierno anterior, es decir, que no se iba a sancionar medios de comunicación y por eso se elimina el carácter administrativo, se elimina la Supercom, a la cual se ha acusado de ser la instancia que sancionaba los medios de comunicación y sancionaba el ejercicio del periodismo, y ahora, usando una treta, diría yo, se dan una vuelta por otro lado, y lo que hacen es plantear a través de Arcotel el retiro de la frecuencia, utilizando una imagen que a mí se me viene, que es una imagen de carácter dictatorial, es decir, utilizando la figura casi de estado de excepción, que es donde se aplican con más fuerza restricciones a los derechos de libre opinión, de libre expresión, de movilidad, etcétera, de organización, etcétera. Un señor que es aparentemente el director de comunicación del Ministerio de Defensa, es decir, haciéndose eco a ese discurso tan radical en el sentido de extremo y autoritario y casi fascista del ministro de Defensa, plantea efectivamente que se ha violentado, que hay atentado contra los bienes de propiedad pública y que hay atentado contra la seguridad del Estado. Y por el otro lado hay este informe de Cordicom. Es decir, es un mamotreto, diría yo, este informe, donde están convergiendo dos causas que no tienen nada que ver una con la otra y que no hacen sino al ubicar cuál es precisamente la existencia de lo que ellos llaman el presupuesto fáctico que origina la toma de medidas, simplemente una persecución de carácter político. A mí me ha llamado la atención también escuchar las múltiples voces provenientes de todos los sectores sociales, de todos los sectores políticos, sectores del anticorreísmo, sectores de la derecha ecuatoriana, Fundamedios, me ha llamado mucho la atención que ahora Fundamedios se pronuncie tan explícitamente al respecto, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, personas de una izquierda radical. Estoy escuchando a Marco Villarroel, por ejemplo, que fue expresidente del Colegio de Periodistas Alberto de Pichincha, tremendamente anticorreísta, que en cambio sale a defender la radio pública como no debía ser de otra forma. Y desde ese punto de vista yo creo que tendrá mucho que explicar luego, tendrá mucho que pensar, estará pensando mucho la ministra María Paula Romo. Ella ha dado clases de legislación de la comunicación. Ella precisamente fue una de las que más atacó las decisiones que tomó la Supercom aplicando la ley de comunicación que ahora fue reformada y sancionando a determinados periodistas o determinados programas, y ahora en cambio deja en manos de un coronel del Ministerio de Defensa
que siguiendo las instrucciones seguramente del ministro de Defensa y tomando al Ministerio de Telecomunicaciones o a Arcotel como su instrumento para ejercitar esta medida punitiva, lo que hace es restringir la libertad de expresión. ¿Cómo puede ella explicar aquello? ¿Cómo puede la ministra Romo, que ha sido históricamente conocida como una persona que ha defendido los derechos humanos y que escribió un libro sobre libertad de expresión, que vale la pena que algún momento se lean muchas de las cosas que la ministra Romo ha dicho en el libro, ahora que está en el ejercicio del poder político, pueda ser permisiva y pueda dejar pasar y pueda no decir nada, o pueda ser quizá alguien que está detrás de esta medida que es rechazable, repudiable desde donde se le vea? Doctor Reyes, en el tema de comunicación, usted mencionaba el Arcotel. ¿El Ministerio de Telecomunicación está sobre el Arcotel o es su ente rector? Bueno, son instancias independientes. El Arcotel de alguna manera no es una dependencia, no es una dirección del Ministerio de Telecomunicaciones, pero en cambio ambas están en la obligación de aplicar la ley de telecomunicaciones. Yo no sé cuál sea la razón jurídica en la que se basan para aplicar la ley de telecomunicaciones en un contexto en el cual ya no existe sanciones administrativas este momento, porque esa capacidad y esa atribución fue eliminada de la ley de comunicación. Yo quisiera... Antes de que pasen los hechos de octubre. Antes de que pasen los hechos de octubre. Esta reforma estaba vigente cuando pasó esto. Entonces, ¿cómo van a sancionar si indefendible? Yo creo que es impresentable esta medida, y además me parece una medida, una torpeza mayúscula, porque lo que se está viendo es efectivamente, como digo, una reacción al unísono de todos los sectores políticos, de sectores de todas las tendencias, de todas las ideologías, rechazando precisamente esta medida que no hace sino, yo diría, darle una palada más en la tumba que se ha acabado el gobierno, ahora a meses de terminar su gestión, y que efectivamente, inclusive desde un punto de vista de inteligencia política, yo creo que le están restando las mínimas posibilidades que podría tener, inclusive de tener candidato propio a través del partido Alianza País, o a través de alguno de los altos funcionarios del gobierno que ahora en redes sociales o en encuestas aparecen como posibles candidatos a la presidencia o la vicepresidencia. A mí entonces me parece que yo creo que es lo que antes estaba mal, ahora está bien. Todo lo que se criticó y se cuestionó del correísmo en la década anterior, ahora en cambio está amplificado, multiplicado, y yo diría hecho con una falta de solvencia, inclusive técnica, jurídica, enorme. Yo creo que esto va a generarle mucho más problema al gobierno que efectos benéficos, y a la larga creo que va a volver a reavivar esta ola de indignación y de malestar ciudadano que el mes de octubre se hizo tan patente, tan evidente en las calles del país. Doctor Tinajero, yo vi que estaba usted revisando esta resolución y casi se va como condorito, de espaldas. Casi. Bueno, ahora el asiento está bien. Sí, son fijos. Son fijos, porque en realidad es una perla, ¿no? Hay varias perlas aquí, pero solo voy a mencionar una y voy a comentar un hecho que me parece que no aparece, pero por eso lo digo, ¿no? Ya va a ser un análisis un poco más jurídico, ¿no? Y concuerdo plenamente con el doctor Hernán, una torpeza. O sea, es un ejemplo, esto, para ponerle en un marco de lo que no se debe hacer. Torpeza y maldad, porque yo creo que aquí también, para nosotros los abogados a veces sí nos llevamos por el piensa mal, ¿no? Y acertarás, pero es que se nota. Digo, comentar algo, parece que ni siquiera les notificaron a ustedes del procedimiento, porque la resolución es totalmente escueta, dice que se inició el procedimiento y dice algo que era, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, es decir, hace más de 30 años, ¿no? Cuando todavía habían, por ejemplo, prisiones preventivas de por vida y cosas así, más o menos, y pongo un poco en ese contexto, ¿no? En ese contexto de casi anticivilización. Yo solía ver este tipo de frases. El prestador no ha desvirtuado técnicamente que el uso del espectro radioeléctrico a través de la frecuencia 95.3 no haya sido usado en contra de la seguridad nacional del Estado. Un doble, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Primero que aquí están textualmente, expresamente, aceptando que hay una violación a la presunción de inocencia. No hay constancia en la resolución de que se les haya notificado para efectos de la defensa técnica, que corresponde. No hay constancia tampoco cuál es la infracción, como bien decía. ¿Cuál es la infracción? Y si no hay ya un régimen de infracciones y sanciones establecido en la ley, nadie puede ejercer una competencia que no esté en la ley y en la Constitución.
Entonces realmente, sí, lamentablemente, y para mí, como no solo como es juez, pues es una situación además transitoria, ¿no? Y que no, como persona sobre todo y como abogado, realmente indigna ver que todavía ya en el siglo XXI procedamos de esta manera en el Ecuador. Doctor Reyes, esto sin duda a todas luces es una observancia a las resoluciones, a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le aconseja al Estado no ejercer ningún tipo de acción que impida el desarrollo normal, el funcionamiento normal de los medios de comunicación, que garantice el trabajo de los medios y de los periodistas. Y esto sin duda es totalmente lo contrario. Absolutamente. Yo utilizaría la idea de que el gobierno ha perdido los estribos. Creo que el otro día al escuchar al presidente de la República en esa intervención, en esa cadena nacional que hizo, donde él planteó y utilizó la figura de que pocas veces él se ve descolocado emocionalmente por temas. A mí me parece que efectivamente este tipo de medidas no reflejan sino esa pérdida de control absoluto del gobierno sobre sus propias decisiones. No está el gobierno de Moreno actuando con cabeza fría, no está aplicando en absoluto la Constitución, no está aplicando la ley, no está respetando el derecho, no está respetando una medida de protección que el medio tiene, está políticamente actuando como elefante en cristalería, es decir, rompiendo todo lo que está alrededor. Creo yo está generando un malestar y una indignación mayoritaria de la gente, y desde ese punto de vista me parece que lo que está haciendo es responder de la manera más indebida al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta los propios medios privados que son aliados del gobierno no han tenido más que transparentar las fricciones que generó ese informe, y que ha hecho que, vuelvo a utilizar la expresión que utilicé antes, el gobierno ahora considere malo lo que era bueno antes y considere bueno lo que era malo antes. Antes tanto defendieron ciertos sectores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a veces con razón, porque yo creo que el gobierno del expresidente Correa muchas de las ocasiones no respondió adecuadamente y como debía, en derecho, digo yo, a las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el tema de libertad de expresión, nunca asistía a Washington para debatir, diría yo, con las contrapartes, con las partes acusadoras, entre las cuales estaba, por ejemplo, siempre Fundamedios o la EDEP, de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Y en cambio, siempre estos sectores que ahora son los que atacan, defendían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y defendían el hecho de que esa comisión tiene precisamente una trayectoria histórica que hace que los gobiernos y los estados deban aplicar sus observaciones y sus recomendaciones. En cambio ahora parece que la CID es todo lo malo. Parece que efectivamente se hubiera dado vuelta el mundo y parece que los derechos humanos ya no importaran. Y por eso vuelvo a repetir, me llama muchísimo más la atención porque la conozco desde hace muchos años. Yo pensaba que la doctora María Paula Romo era una persona muy empapada del derecho, muy inteligente políticamente, y yo diría con una visión que más allá de la coyuntura iba a pensar en el mediano y largo plazo de lo que son las instituciones. Me parece que esto refleja precisamente lo contrario, y desde ese punto de vista me parece que hace caso omiso a todo el marco normativo constitucional y el marco normativo de la Constitución, de la comunicación y de las telecomunicaciones en el Ecuador. Yo creo que no va a haber un solo abogado, escuchándole al doctor Tinajero, que más allá de su posición ideológica, más allá de donde trabaje, quiera hacerse cómplice, diría yo, de este mamotreto jurídico, que es lo que yo alcanzo a ver sin ser abogado, pero como ciudadano simplemente el sentido común me dice que esto de acá no tiene ni pies ni cabeza, y como digo, este traspié lo que va a generar precisamente es un efecto contraproducente a lo que el gobierno pretendería hacer, que es acallar las voces disidentes, las voces críticas, las voces opositoras muchas de las veces. Este gobierno que tanto se preció de ser tolerante con las voces críticas, de ser tolerante con la oposición, porque esa es la tarea que le corresponde a un funcionario público. Entonces yo quiero repetir y reiterar mi más enérgico rechazo y repudio a lo que está pasando. Doctor Tinajero, para finalizar, ¿cómo mira usted cuál sería el desenlace en materia jurídica de este caso? Bueno, yo creo que ningún juez va a poder tolerar una cosa de estas, ¿no? En definitiva, es un documento totalmente diminuto, no hace un análisis de incluso en el procedimiento administrativo existe el principio de contradicción. Yo tengo que, como administrado, en este caso la radio, tenía el derecho de poder contradecir el famoso informe del señor militar, ¿no?
pero no se les ha brindado ninguna oportunidad. Entonces yo les auguro más bien éxitos, así como cuando me lo auguraron a nosotros en nuestros retos que tenemos. Les queremos agradecer por su presencia en nuestros estudios al doctor Pablo Tinajero. Hay una cosita que yo quería hablar con usted, doctor Reyes. ¿Se le puede indeligar una resolución del Arcotel, que es una entidad distinta al Ministerio de Gobierno, a la ministra Romo, o usted habla de manera general? Yo hablo de manera general y por eso digo, ¿no? Exhorto más bien a la ministra Romo a que lea su propio libro sobre el derecho a la comunicación, a que recuerde las conversaciones inclusive que hemos tenido en el tema de cómo aplicar el derecho a la comunicación sin violentar la libertad de expresión, la presunción de inocencia, es decir, una serie de principios del derecho que la doctora Romo conoce perfectamente bien. Y en cambio, esta medida parece que bypassea lo que es este tipo de posición de una jurista, como es la doctora Romo. No creo que haya dejado de ser jurista porque es ministra de Estado ahora, y en cambio echa mano de un informe hecho por un militar, que yo respeto a los militares, a cada uno en su tarea. Los militares tienen la misión que tienen, pero no tienen la misión de interferir, y la misión de interpretar, y la misión de elaborar informes, menos aún en una condición en la que ya no estamos en estado de excepción, y en que estas frases y estos términos de atentado contra la seguridad pública del Estado resultan absolutamente fuera de lugar. Entonces yo sí creo que la doctora Romo podría ser una de las personas que ahora, más bien con cabeza fría y haciendo honor, digamos, a su trayectoria como jurista y como política, porque yo también he respetado las ideas políticas, no he compartido, pero he respetado las ideas políticas de ruptura de los 25 y de la propia doctora María Paula Romo, intervenga, vea que esto no tiene ni pies ni cabeza y de alguna manera ponga las cosas donde deben estar nuevamente. Ojalá así sea. Doctores, muchísimas gracias por su presencia en los estudios de Pichincha Universal, al doctor Pablo Tinajero, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, y también al doctor Hernán Reyes, catedrático universitario y experto en materia de comunicación. Son las 9:58. Muchísimas gracias por la solidaridad también. Vamos a escuchar a Luis Ernesto Guerra, activista y defensor de los derechos humanos. Él también se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa este medio de comunicación público que da cabida a todas las voces.